nosotros estamos recibiendo nuestras o algunas órdenes relacionadas con el ámbito de la moral, ¿sí? De hecho, en la psicología se dice que los factores de la eficacia, de la efectividad, son la sinceridad, o sea, la buena intención y la convicción en la importancia. De hecho, para aprender, por ejemplo, inglés, uno tiene que tener de verdad la intención de aprender inglés. Y segundo, el buen conocimiento del método de aprender inglés y la perseverancia y la paciencia en el proceso del aprendizaje, ¿sí? Por eso, esos son los factores de la eficacia. O sea, la convicción mental en la fuente es necesaria para llegar a cierto nivel de acatamiento a las órdenes del ámbito moral, ¿sí? Ahora, hablando sobre la buena intención o la sinceridad, que a veces se traduce como sinceridad, la palabra o la buena intención. ¿Qué es lo que puede crear buena intención dentro de nosotros? Yo creo que primero que todo, confiar primero en el don más grande que nos ha dado Dios, nuestro Creador, que es la mente, y en tener un buen ejemplo, un modelo superior, un ideal, ¿sí? Tener esto puede, y el buen uso del don más grande que nos otorgó nuestro Creador, con esto nosotros podremos llegar a tener la buena intención y la sinceridad, ¿sí? Por eso yo creo que cuando se dice en el ámbito religioso, y todos creo que pertenecemos, todos somos colegas en este caso, ¿no? En el ámbito religioso decimos que el buen credo, el credo sano, ¿sí? Juega un papel muy importante, desempeña un papel muy importante en el acatamiento a lo moral, ¿sí? El buen credo, ¿sí? Por eso, cuando en nuestra religión, si supongamos que nosotros tenemos una religión de acuerdo con la cual somos adoradores de algunos de los elementos de la naturaleza, etcétera, de una de las criaturas de Dios, etcétera, etcétera. Esto, perdón, esto no nos va a dar la capacidad para acatar las órdenes del ámbito, en el ámbito moral. Qué pena, tengo que poner en modo avión, qué pena. Entonces, el buen credo o el credo sano es muy importante para el nivel de la práctica de lo moral. Es posible que piensen algunos, pero no tiene nada que ver lo intelectual, lo filosófico, el credo con la práctica de lo moral. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, ¿sí? Por eso, ahora, ¿qué tiene el Islam con respecto como base para que uno practique lo moral? El Islam tiene ciertos componentes, la creencia, que son por lo general idénticos en las religiones abrahámicas monoteístas, porque vienen todas las religiones monoteístas abrahámicas de la misma fuente. Tiene un componente que es la unicidad de Dios. La creencia en la unicidad de Dios nos hace personas más perseverantes y más activas en la práctica de lo moral. Es muy importante. Tiene mucho que ver la creencia en la unicidad y la práctica de lo moral. Porque uno siente que no está dividido no está jalado a muchas partes contradictorias entre sí. Está dirigido, encaminado todo hacia a un solo punto, ¿no? Otro componente tiene el Islam, tal vez es una cosa que peculiar al Islam y al judaísmo en particular, que es la humanidad de los
receptores de los mensajes divinos. De acuerdo con el Islam, son seres humanos, no importa cómo hayan nacido, ¿sí? Otro componente es el libre albedrío, la libertad de optar por actuar en cierta forma o optar por ser bueno o malo. Esa es una característica de las religiones abrahámicas, las tres religiones abrahámicas monoteístas: Islam, cristianismo y judaísmo, ¿sí? El libre albedrío que significa que nosotros somos capaces de optar por ser buenos o malos, Dios no quiera, ¿no? Somos capaces de hacerlo. Y en nuestra creencia en el más allá, en la otra vida, en el hecho de que estamos en un solo capítulo de la historia del hombre, que habrá otros capítulos posteriores y un capítulo eterno, ¿sí? Según el cual nosotros creemos en las tres religiones abrahámicas, en el paraíso, en el infierno, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué es importante? La creencia en esto es importante porque crea por lo menos un estímulo más para actuar o dejar de actuar en cierta forma, ¿sí? Si tengo en mente, si tengamos en mente nosotros que vamos a rendir cuentas por lo que estamos actuando, yo creo que esto podrá modificar hacia cierto punto nuestro comportamiento en la vida, ¿no? Y esto es muy importante, ¿sí? Para ello también es necesario que aprendamos algo acerca de las características del Islam como religión, porque esto puede ser un factor auxiliar que puede ayudar a que sea el musulmán, por ejemplo, buen practicante de lo moral, ¿sí? Las características del Islam. Es importante tener idea acerca de las características del Islam. Primero, la importancia que del Islam al conocimiento, a la investigación, a la indagación, a la lectura, ¿sí? Es tanta la importancia que del Islam a este factor, a esta característica, que el Islam considera, a pesar de considerar la oración como el lenguaje comunicativo que emplea el ser humano para comunicarse con el Ser Supremo, con nuestro Creador, a pesar de la importancia de la oración, pero el Islam considera la búsqueda del conocimiento, la indagación, la lectura, la investigación, lo considera, lo prefiere al exagerar, por ejemplo, en el ámbito de la oración. O sea, en vez de exagerar en el ámbito de la oración, uno puede, en un tiempo libre, puede aprovechar el tiempo libre en la investigación, en el conocimiento, en la investigación, en la lectura, hay un ejemplo que no me aburro de repetirlo, que dice el Islam como una norma sagrada en el Islam, que leer un capítulo de un libro, así sea un libro anti-islámico, anti-musulmán, ¿sí? En contra del Islam, es mejor que 70 oraciones, dice el Islam. No quiero decir con eso que la oración no es importante en el Islam. Es importante, es uno de los pilares del Islam. Uno de los pilares del Islam, la oración. Pero hay algo que puede superar la oración. Es cuando, por ejemplo, exagerar el ámbito de la oración. Es mejor en este caso exagerar en la lectura. Si tengo dos opciones, o exagerar en las oraciones o exagerar en las lecturas y investigaciones. El Islam prefiere exagerar en el ámbito de las lecturas y investigaciones y conocimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que es el único factor que nos puede liberar de cualquier forma de esclavitud y que nos hará capaces de ver lo positivo que tienen otros hermanos en otro polo de la tierra, en otro lugar, otro rincón de la tierra, ¿sí? La lectura y la investigación nos convertirán en seres universales, no frutos típicos de ciertas culturas regionales, ¿sí? La lectura y la investigación nos harán capaces de captar lo positivo, no importa de qué fuente salga, de ser capaces de aprender de nuestros hermanos cristianos, de nuestros hermanos judíos, de personas pertenecientes a cualquier corriente filosófica en el mundo, ¿sí?
Esto es lo que hace en nuestra vida la investigación y la lectura, por lo cual el Islam dice un camino más hacia el conocimiento significa un camino más hacia el paraíso. Por eso no debe haber contradicción entre la religión y el conocimiento o la ciencia. De hecho, la ciencia y el conocimiento son los frutos del buen uso del don más grande que nos ha otorgado Dios, que es la mente. Esto también viene de la misma fuente, que es Dios. ¿Sí? Y no puede Dios, no crea Dios cosas contradictorias. La mente, por ejemplo, con su buen uso, no puede llegar a resultados que vayan en contra de las leyes naturales. ¿Sí? Yo siempre digo en la mezquita, y yo creo que centenares de veces lo he repetido, les digo, si tuvieras, oh musulmán, si tuvieras la fe de todos los profetas, de todos los santos, y saltas del 10º piso, te vas a morir. Así que no desafíes a las leyes naturales con una supuesta fe. Digo supuesta porque no es una fe real, la fe que te permite desafiar a las leyes naturales, ¿no? Otra de las características que tiene el Islam, no solamente respeto a la opinión ajena, sino invita al Islam a que haya opinión ajena. ¿Saben qué dice el Islam acerca de la opinión ajena? Dice el Islam, y desde 14 siglos a propósito, no son palabras de un intelectual pragmático por haber vivido en el occidente o algo, sino los mismos textos del Islam que existen desde 14 siglos, dicen, casi 14 siglos y medio, dicen en el Corán, en el 2º capítulo, dice que si no fuera por el conflicto de ideas se corrompería la tierra. Entonces, para que no se corrompa la tierra, debe haber conflicto de ideas. Conflicto de ideas no es que seamos enemigos, que sigamos siendo hermanos, ustedes y yo, ustedes y nosotros, siendo diferentes. Aprender a ser hermanos de los demás, siendo diferentes de los demás en cierto aspecto. De hecho, hoy en día la diferencia caracteriza a esta época por el nivel tan alto de comunicación al cual ha llegado el mundo. Los 5 miembros de una familia, papá, mamá, 3 hijos, por ejemplo, pueden tener 5 fuentes o de hecho centenares de fuentes de conocimiento distintas que los convierte en personas diferentes entre sí. La homogeneidad caracterizaba a las sociedades primitivas. Hace muchas décadas, todos los colombianos pensaban igual, todos los sirios pensaban igual, todos los egipcios pensaban igual, todos los japoneses hace muchas décadas pensaban igual. Todos se reían del mismo tipo de chistes, todo cocinaba en la misma forma, comía de los mismos alimentos. Hoy en día, por el nivel de comunicación al cual ha llegado el mundo, no somos iguales ni a nuestros propios hermanos de sangre. ¿Sí? Por eso la homogeneidad es una cosa de las sociedades primitivas. Hoy en día no podemos ser iguales en todo. Por eso tenemos que aprender a seguir siendo hermanos de los demás, siendo diferentes. ¿Sí? De hecho, ¿saben qué dice en otra parte del Corán acerca del conflicto de ideas? Dice, si no fuera por el conflicto de ideas, se destruirían mezquitas, iglesias y sinagogas y demás. Mezquitas, iglesias, sinagogas y demás templos. Así dice el Corán. El Corán lo dice desde 14 siglos y medio. O sea, mucho antes de la Edad Media o mucho antes de la época de las cruzadas. Mucho antes, ¿sí? Así aborda el Islam el tema del conflicto de ideas. Entonces, para que no se destruyan las mezquitas, las iglesias, las sinagogas y los demás templos, debe haber conflicto de ideas. Entonces, debemos ser sinceros, ¿sí? Sinceros en que somos diferentes en algún aspecto, en que no hay dos en el mundo que sean iguales en todo. Y eso es una cosa positiva. Sí, tenemos mucho en común, pero no somos iguales 100%. Ni soy igual a ninguno de mis hermanos, ni ustedes, cada uno de ustedes, a sus propios hermanos de sangre.
para nada. A veces no ven que en la misma familia, uno creyente, otro ateo, otro no sé qué, otro sale de tal iglesia, entra a tal iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo hermanos de sangre, ¿no? Otra de las características del Islam que nos hace confiar en el seguimiento a cierta línea religiosa es la humanidad de la mujer. La humanidad de la mujer, o sea, el hecho de ser un ser humano, que algo que existe en el Islam desde el inicio, desde el primer momento de la revelación del mensaje del Islam a la humanidad, por Dios, se reconoce, se admite, se acepta, se aferra a la creencia en la humanidad de la mujer. Nunca ha existido en la historia de la humanidad o en la historia del Islam desde 15 siglos casi, o un poco menos de 15 siglos, alguna duda, alguna polémica acerca de la humanidad de la mujer. ¿Sí? Esta es una de las características del Islam. A propósito, me encantaron las palabras de la hermana que inició la presentación haciendo una oración. Me encantaron porque me recordaron de algo muy importante acerca de María, la paz de Dios sea con ella. A propósito, ustedes saben que María tiene, que en el Corán tenemos un capítulo que se llama el capítulo de María. Es sorprendente. En el Corán tenemos un capítulo que se llama el capítulo de María y no tenemos en el Corán un capítulo que se llame el capítulo de Amina, que es la mamá de Mahoma, Muhammad. No tenemos en todo el Corán ni un capítulo que hable acerca de la mamá de Mahoma, pero muchas partes del Corán hablan sobre María. ¿Saben que Jesús se menciona en el Corán? La paz de Dios sea con él, 27 veces más que Mahoma. ¿Saben que Moisés se menciona en el Corán muchas veces más que Mahoma o Muhammad, como nosotros preferimos pronunciarlo? ¿Sí? Porque para nosotros los musulmanes eso lo tomamos como una entre millones de pruebas de que Mahoma no ha sido el autor del Corán, porque si fuera el autor del Corán mencionaría a sí mismo mucho más de lo que menciona el Corán acerca de Jesús, de Moisés, de María, en vez de utilizar, por ejemplo, o inventar un capítulo en nombre de María, inventaría un capítulo en nombre de la mamá de él y algunas tías, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero el Corán no tiene esto. Tiene un capítulo que se llama el capítulo de María. María en el idioma árabe se llama Maryam, alayhi salam. Decimos cada vez que escuchamos el nombre de Maryam, decimos alayhi salam, o sea, la paz de Dios sea con ella. Maryam o Miriam o María iguales. De hecho, en inglés tiene casi 12 sinónimos. A propósito, soy especializado en la literatura inglesa. ¿Sí? Por eso sé que en inglés tiene casi 12 sinónimos la palabra María. ¿Sí? María o Mary o Madonna, etcétera. ¿Sí? Que lo mismo significa, pero no es Madonna, la misma Madonna. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos sobre lo moral tiene mucho que ver con el nivel de mi convicción en lo poco que mencioné, porque no quise mencionar por el tiempo, para dejar tiempo para las preguntas. Tiene mucho que ver lo que acabé de presentar con la moral, con la práctica de la moral. Por eso, cuando el Islam me dice que tengo que ser veraz, tengo en mente que soy una criatura que debe sentir el acompañamiento de Dios, la presencia de Dios en su vida, y no solamente en el templo, sino en el templo, en la calle, en la casa, en la oficina, en el laboratorio, en las salas de convenciones, en las aulas de colegio, en la universidad, etcétera, etcétera. Tengo que sentir la presencia de Dios en mi vida, perdón. Cuando me dice el Islam que tengo que ser veraz y sincero, también me acuerdo de los atributos de ese Dios todopoderoso. ¿Sí? El que todo lo oye, el que todo lo ve, lo omnisciente, lo omnisapiente, esos nombres de Dios o atributos de Dios.
me hacen entender quién me está vigilando y la importancia de ser veraces, ¿sí? Cuando el Islam me dice que tengo que respetar a la vida del ser humano y considerar la vida del ser humano algo sagrado, entonces tengo que sentir quién me está vigilando para actuar así, respetando la vida del ser humano, ¿sí? Eh, Cuando me dice el Islam sobre la importancia de la honestidad, de ser honesto, también me siento como una de las fichas, ¿sí? Como uno de los puntos más pequeños, más triviales en el mundo creado por Dios y vigilado también por Dios, ¿sí? Sentirme esto me hará entender la importancia de la honestidad y también entendiendo el tipo de la prosperidad y éxito que me dará en esta vida, no solamente en la otra, no solamente para estar en el paraíso, sino en esta misma vida, el éxito que me dará ser honesto y la felicidad que me dará ser honesto y la tranquilidad que me dará el hecho de ser honesto también, ¿sí? La historia está llena de ejemplos cuando uno lee las biografías de algunos líderes de la historia, por ejemplo, del Islam, cuando un líder en una época, un líder de un pueblo que se extendía desde la mitad de la ex Unión Soviética hasta la mitad de España, un líder que se llama Omar bin Abdelaziz. Ese líder mandaba personas a pregonizar en las calles, a llamar en las calles si hay algún pobre o alguna persona con deuda, no importa qué religión tenga, si es musulmana, cristiana o judía, etcétera, etcétera. Esto ha pasado. La honestidad de ese líder que cuando lo visita un hermano de él, empieza a preguntarle acerca del pueblo musulmán y cuando terminan empiezan a hablar sobre algo personal, apaga la luz y enciende una vela personal de él y dice, no, la otra era del pueblo, ahora es la mía, porque ahora estamos hablando sobre algo personal. La historia está llena de esos ejemplos. La historia del Islam, la historia del cristianismo, la historia del judaísmo. El Islam, claro, cuando digo el Islam real, el cristianismo real, el judaísmo real, están llenas esas religiones monoteístas de ejemplos que demuestran que sí se puede practicar la honestidad. No es una cosa imposible. No es imposible. De hecho, es algo lindo. Es algo que da éxito, que da tranquilidad, que resuelve muchos problemas de esta vida. ¿Sí? Y cuando nos habla el Islam, cristianismo o el judaísmo sobre la castidad, también pensando en el tipo de credo que tengo, esto me hará una persona más recta en mi comportamiento, me dará más castidad, me hará una persona más limpia en el comportamiento, por ejemplo, hacia hombre con las mujeres, la mujer con los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. El Islam me dará esto, ¿sí? Pero a propósito, estoy hablando sobre el Islam, algunos estarán pensando tal vez, y esos criminales que están actuando en nombre del Islam. Hay criminales que actúan en nombre del Islam, en nombre del cristianismo, en nombre del judaísmo, en nombre del ateísmo, en nombre de cualquier corriente religiosa, filosófica, política en el mundo. Hay criminales que actúan así en todo el mundo. En la época de las cruzadas, en la época había problemas y las brigadas rojas, lo que están haciendo hasta el siglo XX, un poco antes del inicio de este siglo, los serbios de la Iglesia Ortodoxa en contra de los otros componentes de la misma sociedad de la ex Yugoslavia, lo que están haciendo ahora los rusos ortodoxos en contra de sus hermanos ortodoxos en Ucrania, ¿sí? Son de la misma iglesia inclusive, ¿sí? Y son criminales, pero no responsabilizamos, no asumen la responsabilidad la misma iglesia ortodoxa, sino esos criminales rusos y Putin a la cabeza.
que a propósito, el mundo se quedó callado cuando empezó a matar al pueblo sirio, pero cuando llegó a Ucrania todo el mundo se despertó, pero hizo lo peor en Siria a propósito. Ustedes no saben que destruyó a la mayoría de las ciudades de Siria. Ese animal, ese criminal, Putin, ¿sí? Y que no representa al cristianismo, aunque el líder de la iglesia ortodoxa en Rusia, yo no sé por obligado o por iniciativa propia, está bendiciendo a los pilotos rusos antes de subir y para disparar, para bombardear, bombardear a los ucranianos, ¿sí? Lastimosamente, pero ni el cristianismo asume la responsabilidad por lo que está haciendo ese animal, ni la iglesia protestante asume la responsabilidad por lo que está haciendo Ku Klux Klan en Estados Unidos, que hasta hoy en día entran a una iglesia porque son católicos, porque son negros, porque son asiáticos, porque son latinos, por cualquier cosa. Tienes que ser blanco, anglosajón, protestante, y no sé qué, y etcétera, para que te respeten casi esos grupos, pero no representan a la iglesia protestante, ni asumen la responsabilidad por lo que están haciendo sus criminales, la iglesia protestante, ¿sí? Lo mismo en el Islam, lo que están haciendo los de ISIS. A propósito, ISIS son criminales y matan a musulmanes, matan a muchos musulmanes, matan a cualquiera por pensar en una manera distinta, sea musulmán, cristiano, judío, ateo, etc. Los de ISIS, los de Al-Qaeda, que son una parte de Al-Qaeda que es la parte más extremista de Al-Qaeda misma. A propósito, es una organización extremista, violenta, terrorista, pero peor que toda la parte de Al-Qaeda es la parte que se llama ISIS, que son parte que desertaron de Al-Qaeda. A propósito, hablando sobre Al-Qaeda, aquel día estaba leyendo en un estudio realizado por un centro de pensamientos, think tank de pensamiento francés, hablando sobre los grupos violentos en Estados Unidos. Y llegó a una estadística diciendo que alcanza el número de los violentos en Estados Unidos que pertenecen pues a grupos distintos, pero todos tienen algo en común, que es la violencia. 100,000, ¿sí? 100,000. A propósito, 100,000 significa más grande que el número de 100,000 de cuánto, de la población de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene 400 millones. Y 100,000. El número de los musulmanes en el mundo, 1,600 millones, según algunas estadísticas, y otras 1,800 millones. ¿Y cuánto es el número de los miembros de Al-Qaeda junto con ISIS? Según unas estadísticas realizadas por también centros de búsqueda estadística, de estudios estadísticos del occidente, alrededor de entre 15 y 20,000 miembros. Y a propósito, uno de los grupos en Estados Unidos se llama The Base. ¿Saben qué significa The Base en el idioma árabe? No voy a decir en español la base. Pero ¿saben qué significa en el idioma árabe? Al-Qaeda. O sea, tienen Al-Qaeda en Estados Unidos también, de la iglesia protestante, pero no representan a la iglesia protestante. No son. ¿Por qué? Porque el buen cristiano, el buen judío, el buen musulmán no puede ser violento, no puede ser extremista, no puede ser terrorista, ¿sí? Por eso estamos hablando sobre el Islam en sí, ¿sí? No abordé ningún ejemplo acerca del judaísmo. Hasta hoy en día en el judaísmo hay personas, por ejemplo, por eso hay muchos de los hermanos judíos que están en contra, por ejemplo, del gobierno actual de Israel, porque dicen, incluye a ciertos ministros, entre ellos Smotrich y Ben Gvir, que dicen que hay que acabar con los palestinos, árabes, musulmanes en el mundo, que no son un pueblo, que no sé qué, y que los gentiles fueron creados para tal motivo, y no sé qué. Hablan de una manera obscena, sucia, horrible, ¿sí? De hecho, pertenecen a algunos partidos que hasta hace poco las Naciones Unidas consideraban a esos partidos como partidos extremistas, terroristas, ¿sí?
Por eso muchos de nuestros hermanos judíos están en contra del gobierno actual, del partido SACH, a propósito. SACH en Israel hasta hoy en día está en contra de todos los no judíos en el mundo. O sea, está en contra de ustedes y yo también, y en contra de mí. Y de hecho, en contra de algunos judíos. Por prueba de ello, uno de los miembros de ese partido mataron a Isaac Rabin, el ex primer ministro israelí. Un judío mató a Isaac Rabin, ¿sí? No un terrorista musulmán, ni un terrorista cristiano, no un terrorista ateo, es un judío, ¿no? En todo caso, estamos hablando, sí, estoy hablando sobre el Islam porque estoy hablando sobre un producto divino que viene de la misma fuente, producido, hecho, diseñado por el mismo Dios que reveló los mensajes divinos a todos los profetas a lo largo de la historia, ¿sí? No estoy hablando sobre lo cultural, porque a propósito, uno de los errores que a veces cometen cuando nos hacen preguntas, cuando nos hacen la pregunta de, háblanos por favor sobre la cultura del Islam, es que el Islam es un producto divino, el cristianismo es una cosa divina, el judaísmo es una cosa divina. En cambio, lo cultural es producto de los pueblos a lo largo de la historia, con el paso del tiempo, la manera colectiva de actuar en ciertos ámbitos, en cierta forma, se llama cultura. La acumulación de esas experiencias de los pueblos se llama cultura. Por eso la cultura es producto de los pueblos. Por eso la cultura del musulmán turco es muy distinta de la cultura del musulmán africano, o muy distinta de la cultura del musulmán asiático, porque hay países asiáticos cerca, vecinos de China, de mayoría musulmana a propósito. A propósito, el porcentaje de los musulmanes no árabes es mucho más grande, 5 veces más grande que el porcentaje de los musulmanes árabes. De hecho, entre los árabes también hay católicos, hay ortodoxos, hay protestantes, hay ateos y hay judíos. ¿Sí? Hay judíos. Aquí en Colombia, miembros de la comunidad judía aquí en Colombia, que uno de ellos es mi amigo, es judío árabe y habla árabe, ¿sí? Y habla más árabe que hebreo. Maneja más el árabe que el hebreo, ¿sí? Por eso la palabra árabe no es sinónimo de musulmán, ni musulmán sinónimo de árabe, porque no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, ¿sí? Por eso estamos, lo que pasa en el occidente, a veces piensan, atribuyen un comportamiento erróneo de un beduino en el desierto de Arabia o en las montañas de Tora Bora en Afganistán, lo atribuyen al Islam. Esto no tiene nada que ver con el Islam, a propósito. No tiene nada que ver con el Islam. Porque se comportan partiendo de lo cultural, de lo que reina en sus cabezas. Reina en sus cabezas lo cultural, o sea, las costumbres de su pueblo, no el Islam en sí. Por eso el Islam choca con muchos comportamientos negativos, colectivos de muchos de los pueblos disque musulmanes, ¿sí? Y termino con un consejo a mis amigos y hermanos y hermanas, a todos, como un consejo que no tengamos miedo de la opinión ajena. Lo contrario, nos dará más confianza en lo que tenemos si nosotros nos abrimos a la opinión ajena sin miedo. Tenemos que escuchar bien, ser buenos escuchas, todos, para poder servir a nuestras convicciones, porque solamente podemos servir a nuestras convicciones escuchando bien, sin miedo, ¿sí? Otra cosa, tenemos que concertar como un pacto con nosotros mismos de seguir aprendiendo toda la vida. En el momento de dejar de detenernos, de dejar de aprender, significa que no vamos a poder servir a nuestras convicciones, no vamos a ser buenos ejemplos de nuestras religiones, ¿sí? Y no te aburras de dialogar con los diferentes, porque con el tiempo descubrirás que son hermanos tuyos. Y así, solamente así, puedes agrandar el círculo de los amigos, de los hermanos. Muchas gracias.
Ahora podemos, a propósito, pueden hacer, no me molesta el hecho de que sean un poco más agresivas de lo normal las preguntas, porque somos hermanos, y entre los hermanos no se molesta uno de las preguntas por más agresivas que sean, ¿sí? Con tal de que no me maten, hagan la pregunta que quieran. Bueno, si abrimos entonces el espacio, cuando usted hablaba de Siria, porque él es de Siria, olvidé decirlo, recordar que nosotras las hermanas, las salesianas, tenemos en Damasco una Oh, casa y ahí es un hospital donde las hermanas trabajan y reciben musulmanes, judíos. qué Entonces, qué bien. bonito estos centros de verdad, de diálogo, de ayuda mutua y ellas trabajan ahí en Damasco, nuestras hermanas salesianas, y bueno, es un hospital y de servicio para todos, ¿no? Genial, muy bien, muy bien. Sí, Sí, bueno, toda la vida, me acuerdo desde chiquito, veía en algunas clínicas, en algunos hospitales, enfermeras del religiosas. cristianismo, de más de una corriente del cristianismo, de más de una iglesia, a veces puede que sea la iglesia católica, ortodoxa, protestante o de algunos de subgrupos, por ejemplo, del protestantismo hasta hoy en día siguen también funcionando allí. De hecho, en el colegio, me acuerdo en la etapa preparatoria, teníamos allá 6 primaria, 3 preparatoria y 3 la high school, el bachillerato. En la preparatoria, séptimo, octavo y noveno, tenía un gran amigo que se llama Sameh, que es católico, a propósito, que era un gran amigo, un gran hermano que hace poco él encontró mi nombre, no sé quién le dio mi nombre y empezamos desde hace poco, hace meses a chatear. Solamente hace meses, después de habernos dejado de vernos o hablar uno con el otro décadas, pero ahora regresamos a chatear Sí, juntos, ¿sí? qué bien. Y a propósito, hablando de Siria, qué pena, Sí, voy a sí. agregar una cosa. Hablando de Siria, Siria es el único país en el mundo entero en el cual existen 2 ciudades que hasta hoy en día siguen hablando el arameo, el idioma de Jesús. La ¿Cuáles ciudad de son? Sedna y la ciudad de Malula. ¿Me la repite, por favor? Sí, que la ciudad de Sednaya y la ciudad de Malula son las 2 únicas ciudades en el mundo donde se habla el arameo. Y inclusive las monjas y los religiosos allí, todos hablan arameo. En el lenguaje cotidiano entre sí hablan arameo. Qué ¿Pueden creer? lindo. Pues ¿Ah? sí, Qué pero eso no lo interesante, sabe sí. mucha gente, casi todo el mundo en Occidente no sabe esto. Por eso van a visitar, por ejemplo, a algunos lugares del Medio Oriente, se los olvida visitar a esto, que es lo más. Claro, ahora actualmente hay problemas en Siria, pero digo, toda la vida deberían haber pensado en visitar a esos lugares, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, entonces por aquí hay ya una pregunta, si no estoy mal, de Jorge Cárdenas, que Sí, buenas levanta la mano noches. delante. Mil disculpas por llegar tarde y porque tuve problemas también de conexión. Me perdí la primera parte, no sé cómo sería la introducción, pero a mí como docente de educación religiosa siempre me ha interesado muchísimo tener como una visión al menos general de lo que son las grandes religiones. Y dentro de ese contexto, sabiendo que las 3 grandes religiones reveladas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, son religiones abrahámicas, a mí siempre me ha cuestionado mucho la figura de Ismael. No sé a propósito, eh, Hamad, ¿se dice así? ¿Qué nos puede responder? Haz de cuenta que la segunda letra es J latina. Ah, ok, Ahmad. entonces, Ahmad. Sí, No sé, eso, parece. esa figura de Ismael siempre me ha sido como enigmática, ¿no? Quisiera que de pronto usted me comentara qué tan de cierto es que de, de la figura de Ismael se desprenden tanto la experiencia religiosa islámica. No sé si de pronto estoy equivocado. Muy buena pregunta, súper, súper buena. Eh,
Ismael es uno de los hijos de Abraham, es el abuelo, digamos, el primer abuelo de la raza árabe casi. Pero no es el origen del Islam a propósito, no decimos que es el origen del Islam. Ismael es uno de los hijos de Abraham que tenía las mismas orientaciones que solía tener Abraham, a pesar de haberse pues separado de él después de cierta edad. Cuando los dejó el papá en cierta parte del mundo, acatando una orden divina de dejarlos en cierta parte del mundo, pero no tiene nada que ver con el Islam en sí, con la religión musulmana. La religión musulmana es una versión pues nueva de las mismas religiones reveladas de acuerdo con los musulmanes. Y se respeta la opinión de nuestros hermanos no musulmanes. De acuerdo con nosotros, es una versión nueva de las mismas religiones reveladas abrahámicas, reveladas a Abraham, a Moisés, a Isaac, a David, a Salomón, a Jesús, etcétera, etcétera, según nosotros los musulmanes. De hecho, la religión de Dios es la misma religión, pero con el paso del tiempo, con cierta modificación en ciertos factores como el nivel de madurez de la mente colectiva que exige cierto cambio, cierto tipo de cambio o modificación en cierta parte de los mensajes divinos, y el nivel de la complejidad, por ejemplo, de las relaciones humanas exigen también cierta modificación en el cuerpo de los mensajes divinos, porque lo que lograba organizar bien una vida tribal de la época de Moisés no podrá servir para organizar la vida, por ejemplo, de ciertas generaciones posteriores que vinieron después de muchísimos siglos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero son versiones de la misma fuente, del mismo mensaje divino, que nos hablan sobre la unicidad de Dios, nos hablan sobre la importancia de actuar en una manera correcta, de ir construyendo el mundo en una manera pacífica, en una manera positiva, en una manera fraternal con los demás componentes del universo, no solamente los seres humanos, inclusive los otros componentes del universo, con el medio ambiente. De hecho, hablando del medio ambiente, nosotros cuando definimos el concepto de adoración, es el hecho de hacer todo lo constructivo, todo lo que beneficie a los seres humanos, a los animales, al medio ambiente, al mundo vegetal y al medio ambiente por lo general, ¿sí? Todo se llama adoración de acuerdo con la perspectiva del Islam. Entonces, es una etapa en la que se exigía cierto cambio, cierta modificación en ciertos aspectos de los mensajes divinos, una época en la que se reveló el mensaje del Islam, pero no tenía nada que ver Ismael con esto. Es un hijo de Abraham que actuaba como actuaba Abraham, aunque no nos cuente la historia muchos detalles sobre el comportamiento de Ismael y cómo actuaba Ismael, pero todos podemos imaginarlo, a una persona educada por un gran padre como Abraham, actuando en la manera más correcta, como los demás hermanos de él, Isaac y los demás. Muchísimas gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Bueno, yo también, bueno, Juliet tiene la mano levantada. Adelante, Juliet. Profesor Ahmad, muchísimas gracias por su presencia entre nosotros. Muchas gracias por compartir su bonita experiencia. Tengo varias preguntas, pero pues quisiera manifestárselas y de pronto a la medida de su conversación me puede dar respuesta a las mismas. Cuando su merced inicia su conversación, me llama la atención saber o que nos cuente cómo nos puede definir su lugar de encuentro como mezquita, qué hacen allí, cómo si se llama oración, qué es lo que hacen en este lugar. Pues en nosotros tenemos el lugar de oración aquí como católicos, como su merced lo manifestaba,
pues nuestra oración la hacemos en el templo y nos reunimos todos como iglesia. Entonces, ¿cómo nos puede definir ese sitio? Y al lado, alrededor de esa pregunta, me llama mucho la atención cuando usted insiste en decir que como principio fundamental tienen como la sinceridad, la verdad, decir siempre la verdad. Nosotros, para nuestra religión, el primer principio y nuestro, digamos, que mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Usted lo manifiesta como si fuera el primer principio, la verdad y la honestidad. Muy bonito saber eso, también está relacionado con lo que nosotros manifestamos. Y si al ladito de eso, qué bonito que habla de la mujer, cómo nos ven a nosotras como las mujeres y esa presencia tan linda que usted dice que tienen de la mujer, de la Virgen María, cómo la ven a ella, ustedes cómo la definen. Muchísimas gracias por respondernos. No, con muchísimo gusto. Con respecto a la primera pregunta, nosotros solamente estamos obligados a ir el día viernes, como por ejemplo en el judaísmo el sábado, en el cristianismo el domingo. Nosotros solamente el viernes es obligatorio hacer una oración en congregación el día viernes. Pero fuera de eso, podemos hacer la oración en cualquier lugar, en la oficina de uno, en el apartamento de uno, en cualquier lugar uno puede hacer la oración. Y cada lugar en el que nosotros hacemos la oración, podemos, por ejemplo, una parte de mi apartamento en el cual suelo hacer la oración, lo puedo llamar, por ejemplo, mezquita, la mezquita en mi apartamento, ¿sí? También se llama mezquita, porque la palabra mezquita, tenemos la lingüística árabe, en la gramática árabe tenemos 9 sustantivos de cada verbo, de cada raíz. Uno de los sustantivos se llama el sustantivo de lugar. Eso viene, por ejemplo, la mezquita viene del verbo sajada. Sajada significa postrarse, postrarse, ¿sí? Postrarse, postración, sujud. Entonces, mezquita significa masjid. En el idioma árabe viene la palabra mezquita en español de la palabra árabe masjid. Y masjid es un sustantivo de lugar que se refiere al lugar en el cual se ejerce la acción de postrar. O sea, mezquita donde se hace la oración, ¿sí? Por eso digo, por ejemplo, yo tengo una mezquita, un masjid, un lugar en el cual hago la oración, la postración, en mi apartamento, un lugar pues donde uno se acostumbra a hacer la oración cuando quiera en la mañana para que esté solo o sola, en el caso mío, en el caso de mi señora, etcétera, o mis hijos. Y la diferencia entre, por ejemplo, esa mezquita general, la mezquita, por ejemplo, que puede existir en cualquier pues espacio, podemos definirlo como definir ese espacio como mezquita. La mezquita pues oficial, el lugar donde se reúnen los musulmanes día viernes, es un lugar en el cual tenemos que aprender muchísimo a ser buenos ciudadanos. Es el lugar en el cual tenemos que aprender cómo comunicarnos con nuestro Creador. Es el lugar en el cual tenemos que fortalecer el sentimiento del acompañamiento de Dios a nosotros. Es el lugar en el cual tenemos que aprender a comunicarnos en una manera más sincera, más real, más amorosa con Dios, ¿sí? Actuar, dice Dios en el Corán que si me aman, tendrán que amar a mis criaturas, ¿sí? O sea, si nosotros para ser amados por Dios y para lograr amar a Dios, tenemos que ser capaces, tenemos que aprender en la escuela de la vida cómo amar a las criaturas de Él, y por medio de nuestro amor a las criaturas de Él, iremos a una etapa más alta que es amar al Creador nuestro, ¿sí? Yo creo que el último punto que es María. María para nosotros es una persona, un gran ejemplo para la humanidad. Un gran ejemplo para la humanidad, un gran ejemplo para los hombres y para las mujeres. Para los hombres y para las mujeres. Una persona que logró
estar en contra de la corrupción moral, de la corrupción de credo, de la corrupción de comportamiento en la época de ella, del materialismo, porque en la época de ella, lastimosamente, reinaba el materialismo. Materializaban inclusive a Dios. En algunas literaturas religiosas que cundían, que circulaban en la época de María, materializaban a Dios, imaginaban a Dios como una materia. Ella en esa época, en una época que es la época de la cumbre del atraso de credo, desafiar a ese tipo de atraso, desafiar a ese tipo de corrupción, desafiar al nivel inmoral al que ha llegado el mundo en la época de ella, eso nos debe dar un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo. El Corán habla sobre líderes y lideresas. Bueno, me disculpa mi pronunciación. Una gran lideresa, o no sé si lo estoy pronunciando bien, María. El Corán aborda ejemplos de ella y de algunas personas, por ejemplo, la esposa de Faraón. La esposa de Faraón, de rebelarse en contra de la dictadura, el despotismo, la tiranía de Faraón, estar a favor de Moisés, la esposa de Faraón. De hecho, en un capítulo, de los últimos capítulos casi del Corán, en una sola página menciona ejemplos, dice que nosotros no podemos utilizar como pretexto para nuestra corrupción, diciendo que la esposa de Noé era una persona no creyente, una persona corrupta intelectualmente y de credo, y la esposa de Lot, que estaba a favor de Lot y a favor del comportamiento del pueblo de Lot. En la misma página dice, pero también hay ejemplos, grandes ejemplos a seguir para los creyentes. Y dice para los creyentes, utilizando los, quiere decir hombres y mujeres. Dice la esposa de Faraón, y al final dice, وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ, y María, la hija de Imrán, التي أحصنت فرجها, que vivo con castidad. Así dice el Corán, literalmente hablando de ella, que son ejemplos a seguir. Y nosotros tenemos que escoger a esos ejemplos que son mujeres y no a Faraón siendo hombre, porque el sexo no tiene nada que ver con ser buen o malo o mal ejemplo para los demás. El género no tiene nada que ver. Profesor Ahmad, muchísimas gracias por su respuesta. Muy amable. Con mucho gusto. Tiene la palabra Blanquita. Blanca. Creo que tiene que activar el sonido. Buenas noches. Voy a hacer una pregunta. Sigue, Néstor. Bueno, entonces... muy buenas noches, hermana, qué pena con usted. Hermano, yo siento que los hermanos cristianos tenemos hermanos musulmanes y judíos. Entonces, ese detalle de tener nuestra patrona, nuestra reina, una mujer como modelo, qué lindo. Nosotros como cristianos queremos dar este ejemplo de una gran mujer que es madre, esposa, una gran amiga. Felicito a la comunidad musulmana en todo el mundo porque son verdaderas personas que han luchado por su tierra, por sus ideales y dan la vida por Dios. Qué lindo tener hermanos que aman y son respetuosos con las otras religiones. Yo quisiera manifestarle mi agradecimiento como cristiano católico a grandes hermanos musulmanes que oran cuando van en un carro, se bajan, colocan la alfombra y lloran. Eso es un detalle muy bonito, y ya que nos aclaró lo de, muchas gracias por la aclaración de la mezquita, que es un lugar de oración, de postración, nos hemos dado este ejemplo. Y la pregunta sería, ¿qué relación tiene usted con las otras libros sagrados? Completos, incompletos, la Biblia, el Corán, la Torá. Esa sería mi única pregunta, hermano. Muy bien. Desde el comienzo estaba hablando sobre la sinceridad, por lo cual debo ser muy sincero y no puede
no puedo permitir que llegue el pragmatismo a mentir para quedarme bien con mis hermanos, porque estoy seguro que seguiremos siendo hermanos a pesar de cualquier diferencia. Sí, yo creo en el origen divino, por ejemplo, de la Biblia, del Evangelio, digo, de la Biblia, de la Torá, pero con toda la sinceridad, también creo que el Corán, tenemos el Corán original, el Corán que existe desde la época de Mahoma, el Corán, a pesar de ser traducido a muchísimos idiomas, pero tenemos por lo menos lo original. Con respecto al cristianismo, sé que ha sido la Biblia traducida, por ejemplo, al griego, al latín, al francés, al inglés, al español, ha sido traducido muchas veces. Y la traducción, yo personal, la traducción lastimosamente a veces mata algo de la esencia de los libros que se traducen. He leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en 3 idiomas, inglés, árabe y español. Son casi 3 obras distintas por causa de la traducción, porque el traductor, quiera o no quiera, sopla algo de su espíritu en el nuevo texto, porque la traducción es una manera de explicar el texto, pero en otro idioma. O sea, pasa siempre la traducción por el filtro del traductor. Y yo creo que así considero yo, Ahmad, personalmente, la Biblia como un libro que ha pasado por algunos filtros, pero el origen de la Biblia y la mayoría de las partes de la Biblia siguen siendo intactas, que vienen de la misma fuente de la cual vino el Corán. Por eso yo tengo la Biblia en el idioma árabe, a propósito, la tengo. Y la Biblia católica en el idioma árabe me lo regaló un hermano católico árabe, porque ustedes saben que hay muchos católicos árabes, ¿no? Me lo regaló y lo tengo y lo leo de vez en cuando y leo el Corán. Lastimosamente tengo una traducción inglesa que los mismos hermanos judíos dicen que no ha sido buena traducción de la Torá. Los hermanos judíos dicen que no es buena traducción y por eso me hicieron casi abstenerme de seguir leyendo, porque sí sentí que tiene muchos problemas en la traducción de la Torá a esa traducción inglesa de Murdoch, de un traductor se llama Murdoch, inglés. Pero sí, el origen de la Biblia, el origen de la Torá es Dios. ¿Sí? Y por eso, y el origen del Corán también por nosotros los musulmanes. El respeto, el rechazo de ustedes de considerar el Corán como libro divino, pero eso no afectará el nivel de la fraternidad que debemos seguir teniendo todos. Muchas Bien. gracias, muy amable. Problema entonces de exégesis. Me di cuenta que qué bueno saber eso, hermano. Muchas gracias. Con mucho gusto, hermano. Le damos la palabra a amable. Blanquita. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ya buenas noches. Buenas noches. Me ha encantado todo el tema, me fascina el tema de las religiones, soy docente de religión y le agradezco mucho la aclaración de mucho de su cultura religiosa. Más que cultura, como usted mismo lo dice, es una divinidad, es un estado de vida también el Corán, ¿no? Teniendo presente que es un estado de vida y también es un estado de ley para su pueblo, para su tierra. No es solamente una creencia, sino también es un estado de ley para todos ustedes. Pues sé que al maestro Mahoma se le ha revelado desde muy joven la acción de Dios y por eso él asume llevar al conocimiento del pueblo el amor a Dios. Pero asimismo, Alá, porque es el Dios, es la deidad de los musulmanes, de los
del Islam, para nosotros Yahvé es nuestro Dios. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia entre Alá y Yahvé? Primera pregunta. Segunda, me gustaría también saber, sé que la mezquita deben visitarla y está ubicada de tal forma al lugar donde murió Mahoma, y la visitan y giran alrededor de ella. ¿Cuál es la finalidad? Sí, el propósito. Hay muchas otras preguntas porque me inquieta también saber que a nombre de Dios, yo sé que usted nos dice que son parte, son otras personas que en nombre de la religión han hecho daño, ¿no? Pero injusticia según ellos. ¿Qué parte del grupo o de la religión, del Islam están haciendo? Usted me dice Al Qaeda y otros, pero también habla de esa manifestación lo hacen por amor a Dios. Y en cuanto a la mujer, porque la veo yo en la religión como un poco sometida, como aislada, a pesar de que nos hablas de la Virgen María y el respeto a la mujer, también la veo a ella como allí un poco menos protagonista en la sociedad. Si estoy equivocada, me disculpas, pero es como una percepción que tenemos nosotros. Gracias. Con mucho gusto. No, estamos hablando sobre la sinceridad. Debemos ser sinceros porque los hermanos verdaderos tienen que ser sinceros entre sí, ¿no? Y para aprender unos de los otros, porque yo aprendo de ustedes y cada uno de ustedes aprende de los demás, y ustedes aprenden algo de mí, muy poco, porque no tengo mucho conocimiento para enseñar, pero sí tengo mucha capacidad de aprender de todos ustedes y de todo el mundo también, ¿sí? Son muchísimas preguntas y son todas muy, muy, muy importantes, ¿sí? Puedo empezar al revés, no tengo que empezar en orden, ¿cierto? No hay problema. Hablaste sobre los que ejercen la violencia y dices que ellos actúan partiendo de su amor a Dios, etc. La verdad es mentiroso, así alegue la persona violenta, la persona extremista, la persona terrorista, así alegue amar a Dios, no ama sino a sí mismo. ¿Por qué quiere eliminar a los demás? Porque no quiere ver sino copias de sí mismo, versiones de sí mismo. O sea, es una persona egoísta que no puede, y la persona egoísta no solamente no puede amar a las criaturas de Dios, sino no puede amar a Dios. Porque antes de amar a Dios, si no somos capaces de amar a las criaturas de Dios, mucho menos seremos capaces de amar a la causa, a el creador de todos los componentes de este universo, ¿no? Por eso yo no considero, así digan que aman a Dios los de Ku Klux Klan, los de The Base en Estados Unidos, los de Brigadas Rojas en Europa, los terroristas serbios en Serbia en contra de los bosnios, los soldados rusos, los que lo hacen como con convicción. No estoy hablando sobre el nivel de la obligatoriedad, por ejemplo, que se está haciendo sobre ellos de parte de Putin, pero los que están haciendo esto con convicción, así digan que aman a Dios, no creo que amen a Dios. La persona que amó a la persona que estaba construyendo la paz en el Medio Oriente, Isaac Rabin, el líder judío, el líder israelita, un judío que mató a Isaac Rabin, así diga, así haya dicho, no sé si está vivo o no, no estoy seguro, no sé, así diga que ama a Dios, no creo que pueda amar a Dios una persona así. ¿Sí? Por eso, eso lo tenemos, es algo común entre nosotros y no es algo, no tenemos convicciones distintas con respecto al amor a Dios y qué es lo que puede generar y producir en la vida práctica, en la vida concreta, en la vida tangible, ¿no? Otra cosa que vemos que la mujer es sometida,
dije una cosa muy importante durante mi presentación del tema. Dije que lastimosamente cuando se comportan partiendo de lo cultural, de la cultura beduina del desierto o de las montañas de Afganistán, van comportándose en una manera horrible, en una manera antihumana, y por lo cual van contradiciendo el bien común de los humanos, y en particular en este caso el bien de la mujer, ¿sí? Los que no humanizan, no consideran a la mujer como un ser humano, no importa en qué cultura estén, no importa en qué país estén, no pertenecen a ninguna religión divina. Estos existen en cualquier lugar en el mundo. Aquí, en una época cuando yo estaba escribiendo en inglés para un centro de pensamiento norteamericano sobre los indicadores sociales, hacía muchas entrevistas con algunas familias en algunos sectores de la sociedad bogotana, y vi el nivel de la violencia intrafamiliar en ciertas partes, lo que demuestra que no tienen en sus cabezas nada, porque se comportan partiendo de lo instintivo, como si fueran, qué pena decirlo así, como si fuera un comportamiento animal. Los violentos, los que se comportan en violencia en contra de la mujer, ¿no? Estaba diciendo que en la religión es una cosa y algunas realidades beduinas atrasadas es otra cosa. Y tenemos que defender el Islam del comportamiento erróneo de algunos que se comportan partiendo de lo cultural, partiendo de lo que tienen, de lo que reina en sus cabezas. En el Islam, por causa de no sembrar ninguna noción de rechazo al género femenino en el subconsciente colectivo de los lectores de las literaturas musulmanas, nunca ha surgido la polémica acerca de la importancia del desempeño de sus papeles en la construcción de una buena vida, la mujer, ¿sí? Por lo cual, toda la vida en el Islam ha desempeñado un papel muy importante la mujer. En el ámbito económico, en el ámbito político, tenía la capacidad de participar en la política desde 14 siglos. Ustedes saben que en el occidente, lastimosamente, solamente en el siglo XX empezaron las mujeres a actuar sin el permiso de un hombre, a hacer transacciones económicas, por ejemplo, sin el permiso de un hombre. Solamente en el siglo XX, en el Islam, desde 14 siglos. Estoy hablando sobre el Islam como religión, ¿sí? De hecho, la primera universidad en el mundo ha sido una universidad, no es como dicen muchas de las enciclopedias, la mayoría, no todas, la mayoría de las enciclopedias del occidente dicen que la primera universidad en el mundo ha sido la Universidad de Bolonia en Italia. No es cierto, la primera universidad en el mundo ha sido fundada por una mujer musulmana que se llamaba Fátima Fehri, en Marruecos, la ciudad de Fez, la Universidad de Qarawiyyin, así se llama. Y pueden buscar en internet y descubrirán que no estoy mintiendo, ni estoy inventando. Y a propósito, en un debate en la Universidad Nacional, alguien me dijo una vez, hablando sobre este tema, me dijo, pero ustedes tal vez estaban enseñando teología. Le dije lo contrario. En la Universidad de Bolonia empezaron a enseñar teología. En cambio, en la Universidad de Fátima Fehri, fundada por Fátima Fehri, la Universidad de Qarawiyyin, en la ciudad de Fez, empezaron a enseñar matemáticas. De hecho, nosotros tenemos mucha relación y muy buena relación con las matemáticas históricamente. La palabra álgebra es una palabra árabe, la palabra álgebra, ¿sí? Y con la filosofía, de hecho, si no fuera por la traducción de los traductores musulmanes, no tendría el mundo nada de el legado filosófico griego, a propósito, ¿sí? Tenemos muy buenas, hasta hoy en día, a propósito, el decano del departamento de matemáticas, la universidad más famosa en Colombia, que es Los Andes, se llama Ahmad también, exactamente, mi tocayo, es argelino, musulmán, es el decano del departamento de matemáticas en Los Andes, ¿sí? Pero estoy hablando sobre el Islam que yo entiendo, el Islam que yo entiendo y muchos centenares de millones de musulmanes lo entienden, más de 1.000 millones de musulmanes lo entienden como yo.
Lo entiendo de tal forma que no vive mi esposa sometida, ni mis hijas. Mi esposa es una persona profesional, profesora. Mi hija mayor terminó literatura española y mi hija menor ya está haciendo el internado en la Clínica Santa Fe porque estudió medicina y no está siendo sometida, ¿no? Y yo creo que lo concreto es mucho más importante que lo teórico. Lo concreto, tangible, es 1000 veces más importante que lo tangible, ¿sí? Lo intangible, digo, lo teórico, ¿sí? Y otra cosa sobre la peregrinación o la visita a la ciudad de Meca. ¿Por qué el Islam nos pide hacer, claro, una sola vez en la vida si tiene los medios de hacerlo, los medios económicos, la salud, si le permite hacerlo? Un solo lugar, no hacemos la peregrinación o la visita a otro lugar. ¿Por qué a ese lugar en particular? Porque en ese lugar existe un templo construido por Abraham y cuando demuestro respeto a lo que me vincula con Abraham, estaré mostrando unos niveles de respeto mucho más altos a lo que me vincula con Moisés y Jesús. Es un mensaje que transmito a la humanidad entera diciéndoles que el cristianismo y el judaísmo vienen de la misma fuente y son los seguidores de los mismos, son mis hermanos. Así quiero decir cuando voy a visitar ese lugar y cuando giro alrededor de ese eje, alrededor de ese templo construido por Abraham, quiero decirle al mundo que el eje de mi vida será respeto a lo que me vincula con Abraham, con Moisés y con Jesús. Y no es para adorar a una piedra negra, como dicen algunos, ni piedra blanca, ni azul, ni nada. No tenemos problemas con las piedras de otros colores, ¿no? La diferencia entre Allah o cualquier otro nombre del ser divino, el ser supremo o nuestro creador, o Yahvé, o etcétera, etcétera, o Huebai, no sé cómo lo pronuncian en otras partes, me disculpan la pronunciación porque a veces grupo pueden pronunciar el nombre del ser supremo, que a propósito, una cosa que debemos aprender que los católicos árabes, cuando quieren referirse al Ser Supremo, nunca utilizan la palabra Dios. En Siria, mis amigos católicos, mi amigo Sameh Naqula, el nombre de él, que empecé a chatear con él hace poco, es católico sirio, cuando se refiere al Ser Supremo, no utiliza la palabra Dios, en mayúscula y latina OS. ¿Saben por qué? Porque no maneja el español. O sea, la palabra Allah es el nombre, el significado árabe de la palabra Dios. O sea, el católico árabe utiliza la palabra Allah, y el judío árabe utiliza la palabra Allah, y el musulmán árabe utiliza la palabra Allah. Pero el musulmán de un país de habla española utiliza la palabra Dios. Y el cristiano de un país de habla española también, y el judío también. Y de un país de habla inglesa dicen God. A veces no me explico por qué no me preguntan por qué, por ejemplo, el católico inglés no utiliza palabra Dios, sino la palabra God. O el nombre del Dios de los católicos ingleses se llama God. No se llama God, se llama Dios también, es el mismo. Pero en inglés significa God, en árabe significa Allah, en otros idiomas se llama Jadá, etcétera, etcétera. Sí, es el mismo, es el creador nuestro. No importa el nombre. Lo importante, tenemos cierto nivel de comunicación con el creador de nosotros y actuar de acuerdo con nuestras convicciones, traducir en la vida concreta, la vida real, nuestras convicciones en algo tangible, ¿sí? Ese es lo más importante. Y una pregunta, pero esa es muy larga, larguísima, necesita libros, la verdad.
dijiste que el Islam o el Corán es una constitución de un Estado. El Islam para ustedes es un Estado que, a propósito, el Islam está en contra, la religión musulmana está en contra de cualquier régimen autocrático, un régimen religioso. El Islam teocrático. El Islam no acepta un país religioso. El Islam no tiene el llamamiento de fundar un Estado musulmán. El Islam no está en favor de que hay un pueblo puro musulmán separado de los otros mundos. El musulmán está a favor del Estado-nación. El Islam está a favor del Estado civil. No está a favor del Estado religioso. Por eso los que más daño hicieron al Islam, lastimosamente, lo repito 3 veces, son Irán y Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita. Porque yo quiero un tipo de Islam que no está en contra de la laicidad, de la separación entre Estado y religión. Estoy en contra de que utilice el religioso la política o utilice el Estado y la religión a su favor. Porque lo que más daño hizo a la religión es el uso del Estado, y lo que más daño hizo también a la política, también el hecho de que usurpe la religión el papel de los políticos también. Jorge, Muchas por gracias. favor. Muchas gracias por sus respuestas. Dios le Con pague. mucho gusto. Con mucho gusto. Jorge, y vamos concluyendo con una que está en el chat, porque vamos dando por ya terminada. Jorge, por favor. No, era que quería como complementar lo que él estaba diciendo, en el sentido de que no se puede mezclar lo cultural con lo religioso, ¿no? Y que es el caso que nosotros en los medios de comunicación conocemos como países como Afganistán, con Genial, muy el buen problema de ejemplo. los talibanes, ¿no? Que es una negación total de lo que es el espíritu verdadero religioso islámico. Y los atropellos tan graves que cometen, volviendo al caso, cuando se habla de la mujer, ¿no? Cómo estos señores totalmente violentan todo tipo de derechos básicos de la mujer. Era eso, gracias. Muy bien. Y a propósito, leí en una entrevista, me molestó muchísimo. Lástima, no fue el periodista, una persona, no actuó. Un periodista inglés estaba hablando con uno de los líderes de los talibanes y le dijo por qué sacaron a las niñas del colegio. Dijo porque el sistema educativo en el colegio es muy corrupto y puede hacerle daño a las mujeres. Pero lástima, el periodista, ¿por qué no le hizo la pregunta? ¿Y por qué no sacan a los niños también, a los varones? Porque es el mismo sistema educativo, ¿no? No sé, esa es una cosa horrible, la verdad, horrible, porque no tiene nada que ver con la esencia del Islam. El Islam, que considera la lectura, la primera palabra en el Corán, revelada en el Corán a la humanidad, ha sido la palabra lee, iqra. Y la palabra Corán, ¿saben qué significa la palabra Corán? Corán en el idioma árabe, Qur'an. Qur'an significa el sustantivo del verbo leer. Es el sustantivo del verbo leer, el nombre del libro nuestro, ¿sí? Por eso van en contra de la esencia de nuestra religión los que están prohibiendo, por ejemplo, el ingreso de las niñas a los colegios, sea Afganistán o lo que sea. Por eso no son para nada en el mundo buen ejemplo del Islam o representantes, mucho menos representantes de nuestra religión, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí hay 2 preguntitas que se pueden unir. Bueno, ¿a qué edad empiezan los niños o los jóvenes a aprender la religión? Y también desde un contexto formativo, ¿qué normas o principios de la religión musulmana aportan a la orientación del joven de hoy?
Me repite la última parte porque qué pena estaba pensando en las primeras bueno, partes. sí, la segunda es, ¿qué normas o principios de la religión musulmana aportan hacia la orientación del joven de hoy? Muy bien, muy bien. La primera parte con respecto a la edad, claro, no hay unas normas estrictas acerca de la edad, porque uno puede desde cualquier edad, uno puede inclusive a un niño de 3 años decirle, ¿acaso no amas a Dios? Uno puede decir esto a un niño de 3, 4 años, ¿sí? Uno puede, pero no sin explicarle lo filosófico, lo no sé qué, porque sabemos que la edad del entendimiento de lo abstracto viene después de la edad de 11 años, etcétera, ¿sí? Claro, aunque hay un dicho de un líder musulmán especializado en el ámbito de la psicología educativa, decía que los primeros 7 años deben ser juegos. O sea, enseñar en la manera didáctica a través del juego, a través de lúdicas, más bien, lúdicas, no didácticas, se llaman lúdicas, a través del juego, es problema del español a propósito. A través de lo lúdico, a través del juego, uno puede ir enseñando, pero que esté enfocado solamente en el juego. Así no esté enfocado uno en el mensaje que quiere transmitir. Pero después de 7 años a 14 años, tiene que empezar a inculcarle lo básico, lo principal, pero dejándole la capacidad de rechazar, de cambiar, de adoptar cualquier idea, de ir en contra de uno, ¿sí? Y desde la edad de 14 años hasta la edad del 21, tiene que supervisar desde lejos. Y después de la edad de 21 tiene que ser amigo, obligatoriamente tiene que ser amigo nada más, solo amigo. Y el amigo solamente puede hablar con el amigo si le pide el consejo. Si no me pide el consejo, no voy a sermonear en contra de la voluntad de un hijo, a empezar a darle lección de algo, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿sí? Solamente como amigo, hablar como amigo nada más. Entonces, no hay una norma estricta acerca de la edad, pero yo creo que podemos en este caso armarnos con lo que dice la psicología educativa, la pedagogía, la educación, el ámbito de la educación, el arte de educación, que nos dice acerca de este ámbito, cómo empezar a transmitir nuestros mensajes, sean mensajes musulmanes, católicos, judíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque yo creo que no forma parte de la religión el hecho de iniciar desde cierta edad, ¿sí? Lo importante es tener buena comunicación según el lenguaje, según el nivel de entendimiento, según la capacidad de captar lo abstracto y lo tangible de un niño, ¿no? Otra cosa que es lo básico, darles el coraje, la capacidad de aceptar o rechazar. Perdón, qué pena. Darles la capacidad de dialogar, darles la capacidad de criticar. Yo creo que es mucho más importante que el hecho de que sean obedientes, porque más importante que ser obediente es el hecho de ser un ser crítico, una persona capaz de criticar, ¿sí? Eso es lo más importante, de darles la capacidad de criticar, darles la capacidad de ir dialogando con uno, de ir, a propósito, los mismos niños, inclusive en la primaria, a veces sin darnos cuenta, nos enseñan algo. Si dialogamos con ellos, si hablamos y nos comunicamos con ellos de una manera positiva, nosotros vamos a aprender de ellos. La manera de dialogar de ellos nos enseña la importancia de modificar nuestro estilo de hablar con ellos, de hecho. ¿Sí? Por eso yo creo que el coraje que nosotros podemos darle al niño de aprender, de aceptar o rechazar, de criticar, de analizar, de pensar, de dejarle el tiempo para meditar y analizar lo que acabo de escuchar de nosotros. Y no importa si no juzgue, no importa si no juzgue, por ejemplo, lo que le estamos dando.
Lo importante es que lo escuche él y después juzgará él. No tenemos que estar esperando la respuesta de tienes la razón, papá o mamá. No importa si no escuchamos esa frase. Bien, vamos a falta la segunda parte. O ya, profesor, ya terminó de contestar. Creo que sí, Bueno, sí. hay una última pregunta y vamos a cortar porque ya le daba oportunidades algunas. Sor Maritza, la hermana Maritza, por favor. Tal vez no activó el sonido. Activar el micrófono, por favor. Bueno, no sé qué pasará porque me pidió. Entonces, mientras que vamos a darle ya la última a Blanquita, por favor. Sí, Sor, buenas noches. Tenía, Buenas noches. pues, muy contenta con todo lo que ha expuesto nuestro hermano. Y hay algo que me parece interesante porque precisamente en el grado 9, yo soy educadora en ciencias religiosas, pues se habla de la moral religiosa. Y yo les contaba a los niños, pues, lo que pasa es que tradicionalmente por la confesión, pues por nuestra catolicidad, pues a uno le han enseñado de pequeñito, ¿sí? Pero ya cuando el niño está más grandecito se le puede enseñar que existen otras religiones. Ya a uno le enseña de la existencia de otras religiones que muchos niños, pues desde sus casas y desde la misma catequesis, pues no les hemos enseñado. Ya al enseñarles, ¿para qué? Para que los niños aprendan, los jóvenes aprendan a reconocer y a valorar las diferencias. Pero en este punto quería hacer alusión a la moral religiosa, porque a pesar de que todas las religiones tenemos diferencias, como les ponía el profe al comienzo, no somos iguales para nada, tenemos muchas diferencias, todos sí aportamos a esa moral religiosa y a esa ética que se quiere buscar, una ética mundial. Y aquí es donde debemos aportar. Y por ejemplo, el principio de laicidad del que se habla no es respetar de pronto el otro credo, sino es ser capaz de hacer comunión con el otro credo, ser capaz de llegar al encuentro, ¿sí? Al diálogo para poder construir juntos. Y yo creo que a nosotros nos debe quedar de esta charla esa postura. Yo inicialmente, yo hace unos años, tal vez no conocía ni siquiera de la religión musulmana, tal vez algo que le enseñan a uno por ahí en 7º grado en historia, pero ya cuando fui estudiando un poco más, descubrí lo valiosa que es el aporte que da, y descubrí también que Alá es nuestro mismo Yahvé y que es la manera como nosotros también ayudamos a crear esa sociedad sin diferencias. Hay una película que me gustó mucho y que también me ayudó a entender a la religión musulmana, y fue la película My Name is Khan. Yo creo que algunos, mi nombre es Khan en español, yo creo que algunos la hemos visto, pero para quienes no la hayan visto, súper recomendada. Es una película con una tragedia de un chico musulmán que tiene el síndrome de Asperger, pero vive una situación con respecto a la discriminación contra los musulmanes a raíz de la caída de las Torres Gemelas y todo este cuento que todos conocemos. Esa película me ayudó a entender, y es más, la he llevado a los grados superiores a clase y he trabajado con estos chicos para que los chicos aprendan a entender que debemos respetar las diferencias y que las religiones, todas, a pesar de las diferencias, aportan mucho a todo lo que es la unión, el diálogo, a convivir en un mundo en paz para evitar tanto conflicto, tanta cosa que se ve hoy en día. Entonces, a mí me encanta este tema, o sea, me estaría 2 horas más aquí escuchando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos ya a decir la última Sí. palabrita a Sor Maritza, que ahora sí está lista.
Sor Marixa, la estamos esperando. Es tan raro, me dijo que... Bueno, si me permiten, claro, todas esas preguntas que me hicieron las hermanas y el hermano, creo que Julián, todas son muy importantes, todas. De hecho, las tengo escritas aquí porque me encantaron. De hecho, yo mismo tengo que meditar y analizar mucho a esas preguntas y uno, sin darse cuenta, va aprendiendo todos los días. De los últimos comentarios también de cuando habla sobre, por ejemplo, el consejo de ver, por ejemplo, la recomendación de la película, de lo que, con mucha sinceridad, lo que no aprendemos aquí, por ejemplo, en Colombia, en los colegios, lo que lastimosamente por dejar ese papel a otros, van enseñando las cosas de una manera muy errónea. Por ejemplo, los libros sociales, cuando hice, después de haber hecho un curso intensivo en el español en la Javeriana, cuando recién llegué a Colombia, empecé para fortalecer mi conocimiento del español a leer primero cuentos infantiles, después periódicos, después revistas, después libros, y después traje todos los libros de la editorial Norma de sociales para ver el tema del Islam, cómo lo están abordando. Y la verdad, lo abordan de una manera muy errónea. Por eso yo creo que ustedes podrán en el futuro enseñar este tema en una manera mucho más constructiva y mucho mejor, ¿sí? Y también cuando hablaste sobre respeto, a propósito, respeto, muchas veces se vuelve una palabra hueca sin contenido si no tratamos de definir que respeto es aceptar la continuación de la existencia de los diferentes en el mismo espacio mío. O sea, que no me moleste que siga existiendo en el mismo espacio mío, en el mismo contexto mío, en el mismo barrio mío e inclusive en la misma casa mía, alguien distinto. Ese es el respeto real. El respeto real, aceptar que siga existiendo. No es que sigue empeñado en... de hecho, hay un dicho, me encantó, del profeta Muhammad, que dice que no insista un musulmán en sacar a un judío de su judaísmo, ni a un cristiano de su cristianismo. Por eso, quédense tranquilos y tranquilas, no les voy a tocar la puerta a las 6 de la mañana para salvarlos. Eso no lo hacemos nosotros. Bueno, finalmente, Sor Marixa, ¿sí está en línea o no? Para ir concluyendo. Bueno, creo que tiene problemas con el internet y bueno, profesor, entonces quedamos muy, pero muy agradecidos todos porque todo esto enriquece nuestros horizontes y hace ver que somos hermanos, como usted muy bien lo decía, somos hermanos. Hay un Dios que nos une, que es el Creador, y ese sentido de la vida, de la ética también creo que es común, ¿verdad? El respeto, la honestidad, valores que son universales, el respeto sobre todo a la vida, el gran don que tenemos. Entonces creo que todos han manifestado y por ahí están escribiendo que quedan muy, que el encuentro ha sido muy satisfactorio y de verdad que sus aportes, su intervención, sobre todo su testimonio, nos habla de una persona capaz de diálogo, capaz de ser cercana y de transmitir como esa fe en su religión, pero capaz de abrirse también a las otras. Entonces, muchísimas gracias, nos quedamos sino con la palabra gracias, de verdad. Aquí nos dice Juan Guillermo, felicitaciones, qué gran momento, espacio de ecumenismo, de diálogo. Muchas gracias por sus excelentes, valiosos aportes. Entonces creo que todos hemos quedado muy contentos y de verdad muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en unión de oración porque la oración también nos une. De hecho, el Papa
no solamente el Papa Francisco, sino los anteriores, han hecho esos encuentros donde han participado los grandes líderes, ¿verdad?, de las religiones y se han unido también en oración. Entonces, continuamos unidos de verdad en la oración y bueno, muchísimas gracias y una buena noche entonces para todos. Agradezco la valoración, todos dicen que excelentes aportes, muy valiosos y un maravilloso encuentro. Muchísimas gracias y una buena noche para todos. Gracias igualmente. Esperamos Y poderlo mucho tener éxito. nuevamente por acá alguna otra vez, profesor. Gracias, muchas gracias. Que A tengan usted muy buena muchas noche. gracias. Y mucho éxito. Gracias. Recordemos Gracias, la asistencia, feliz y la bendecida tenemos ahí. noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, Muchas mil. gracias. Muy valioso el Feliz noche. encuentro. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones.